No, y un saludo muy grande y con mucho afecto para las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano, ¿no? Y de parte de Luis Benítez, un poeta argentino que tiene el gusto de conversar con ustedes a través de estos medios. Luis, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar algo más de vos a las chicas del taller, ¿qué les contarías? Les contaría que nací en 1956, soy una reliquia del siglo pasado, publiqué 36 libros, entre poesía, narrativa, teatro y ensayo, y que bueno, tuve el placer de compartir que dentro de mi generación con algunos de los poetas que yo leo, releo y admiro, algunos de ellos contemporáneos y otros que ya no están. Fue una generación, la del 80, afortunada, porque podíamos hablar con Jorge Luis Borges, con Manuel Mujica Lainez, con Enrique Molina, con Francisco Madariaga, con Olga Orozco, con Raúl Gustavo Aguirre. Estos últimos 4 fueron amigos míos, y eso a veces te invade una cierta orfandad, ¿no? Recordando esas conversaciones, a pesar que bueno, ahora podés compartir con otros autores de tu generación o de las generaciones siguientes que también tienen un alto valor. Es una suerte de transmisión de la antorcha que se va produciendo de década a década, y saber que bueno, que están en muchas partes de este país hay gente que escribe y que siente, y bueno, que eso es lo importante para nosotros, porque sin sentir no se puede escribir, tampoco se puede leer, y mucho menos comprender. Luis Benítez, dijiste 36 libros, y en el taller a veces cuando aparece la posibilidad de un libro nos asusta o nos asombra la posibilidad de un libro. ¿Cómo llegaste entonces a 36? Bueno, de esos 36 libros son el producto de cometer un error muy grande que me enorgullece, que es haber dedicado mi vida a esto que es la literatura, y vos a medida que te vas moviendo en nuestro medio van apareciendo posibilidades. Hay libros que trabajo para algunas editoriales y les podés proponer, ellos te proponen un libro y vos trabajás sobre eso. Puede ser una narrativa, puede ser ensayo, en ocasiones son antologías, y así igual se van apareciendo los libros y te vas relacionando, vas conociendo. Es algo que les va a suceder a los mismos con los que estamos hablando ahora, les va a pasar eso en el futuro. Es simplemente relacionarse con las personas, y las personas te van viendo lo que vos podés hacer, y vos lo vas haciendo en consecuencia. Así es como se escriben los libros y cómo se publican también. A veces nos aparece también en el taller la inquietud de esto: ¿cómo se arma un libro? ¿Cómo se eligen los textos para un libro? En un caso tuyo, Luis Benítez, ¿cómo trabajas eso? Es una de las cosas más difíciles que hay, cómo armar un libro. Porque vos tenés que adivinar cuál es la estructura de ese libro, que todavía no es un libro, que no es tal. Tenés que encontrar, por ejemplo, en el caso de un libro de poemas, un método es poner todos los poemas impresos alrededor tuyo, agarrarte la cabeza y empezar a ver qué relación hay entre esos poemas. Yo lo llamo el cuadro de familia, porque hay poemas que son de una época y otros que son posteriores, entonces vos vas viendo la relación que tiene entre ellos. Ahora, a veces resulta que hay poemas que son más antiguos y tienen que ir después, y eso es una cosa que vos vas a ir descubriendo ahí. Vos te armás una estructura de un libro diciendo esto va así, para después hacer la pelota, porque le vas agregando otras cosas, y así va surgiendo. Vos tenés que descubrir cuál es la estructura que tiene ese libro. Hablaste de un cuadro de familia, y la primera imagen que se me cruzó es esta situación en la familia donde se te mete gente que no querés. ¿Cómo haces con los libros cuando se te mete un poema que se quiere meter y que vos lo resistís un poco? Bueno, esa es una costumbre de los poemas también. Se meten y vos no le encontrás cuál es el lugar, en qué cuarto lo voy a alojar a este poema, como si fuera una casa muy grande con muchas habitaciones. En ocasiones ese poema tenés que echarlo a patadas como algunos parientes desagradables. Yo me acuerdo cuando decís esto de una frase de Hemingway, Ernest Hemingway, que
que decía que uno tiene que acostumbrarse, el buen escritor debe acostumbrarse a matar a algunos de sus seres más queridos, porque son poemas o son frases o son capítulos, en el caso de una novela, que están muy lindos, están muy bien escritos, pero que te arruinan todo el conjunto, y ahí hay que matar al pariente. Es una de las cosas más difíciles que enfrenta un escritor. Ahí hablaste de cómo se arma un libro, te preguntaba, bueno, por esa curiosidad, ¿cómo armás, cómo escribís un poema? Bueno, el poema primero aparece a partir de una frase, puede ser algo que ves en televisión, algo que te comenta un amigo, algo que puede surgir de esta misma conversación entre vos y yo, y crea lo que yo llamo el fantasma. El fantasma es una sensación, no es un concepto, es una sensación difusa, difícil de aprender, de atrapar. Ese fantasma va trabajando en tu mente, vos te quedás pensando en eso y vas viendo las relaciones que tiene con algunas palabras. Ahí generalmente tenés o el comienzo del poema o el final, esto es más raro que tengas el final ahí, o el centro del poema. Y después las otras partes van apareciendo de a poco, el fantasma se hace más claro. Ya no es un fantasma, ya está hecho de palabras. Y vos tenés que ver la relación entre esas palabras. Todo ese largo proceso es el que da el poema. Ojo, aclaremos, estas no son recetas, esto no es Utilísima Satelital, no es el libro de Doña Petrona. Cada autor hace las cosas como se le ocurre y sin prestar mayor oído a lo que le diga otro escritor. Simplemente toma el consejo de una, toma el método de otro y hace su propia receta. Eso es lo que yo hago. Tomé tus palabras y muchas veces no tienen muy buena prensa, los fantasmas dan susto. ¿Qué susto te da un poema? Yo conocí una poeta, antes se decía poetisa, ahora se dice poeta, que le daba miedo escribir poesía, lo que es un problema para un escritor, porque le daba vértigo, sentía que entraba en un estado, en otra dimensión que le daba vértigo. Sí, puede darte vértigo y hasta susto, pero otras veces te provoca un gran placer, es como una especie de montaña rusa de las ideas. De eso, cuando te bajás de la montaña rusa, salís con algunas cosas un poco claras, la cabeza un poco revuelta, y generalmente ahí aparece el poema, ahí lo tenés. Vos decías que esto no es un montón de lugares, que bueno, pero entonces esto, ¿cómo pensarías? ¿Qué harías? ¿Qué te gustaría hacer dentro de un taller literario, de un taller de poesía dentro de un hospital? ¿Cómo te gustaría trabajar? ¿Qué nos dirías? Como alguna pauta. Fundamentalmente lo que haría es escuchar más que aconsejar, porque el consejo es una cosa muy secundaria, muy lateral. Lo importante es escuchar a aquellos que escriben y en la medida de lo posible ayudarlos no a que escriban como escribe uno, sino que aprendan a escribir como ellos escriben, a ir perfeccionando los recursos que ellos ya manejan y a que vayan encontrándose a sí mismos y encontrando su propia obra. Eso puede, a veces, una palabra de aliento o el marcarle, che, qué bien que está ese verso. Y mirá, no me gustó tanto el anterior o el que le sigue, lo ayuda al otro, lo orienta. Pero lo orienta de manera, ya te digo, muy lateral. Es el autor, el escritor el que va a encontrar cómo escribir y sobre qué escribir. Cuanto más claro tenga sobre qué escribir, le va a resultar mucho más fácil encontrar los recursos de estilo para convertir ese fantasma del que te hablaba antes en un poema que está ahí en la página. No sé si conoces el Moyano, no sé si conoces el Borda. En el caso de que sí, ¿qué imagen tenés de ese espacio, de esos espacios? Mirá, yo el Moyano no lo conozco, sí conozco el Borda porque fui a ver un par de amigos ahí, que por cosas de la vida terminamos alojados en ese instituto. Y claro, yo no sé ahora cómo estará, mi recuerdo es lejano, desde hace más de 20 años, y era un lugar muy feo. Recuerdo, era una cosa muy triste, muy dejado todo, muy abandonado, pese a que se notaba que el personal médico y la gente que estaba ahí ayudando a los que están internados ponía mucho de sí. O sea, mi recuerdo es muy lejano, no lo he visitado en la actualidad, ¿no? Y por eso que vos decís, a veces nos preguntamos también si, no sé si adentro o fuera del hospital, pero muchas veces sí nos preguntamos esto de si está a veces latente el miedo a la propia locura. En el caso tuyo, ¿hay algo de eso? ¿Alguna vez te pasa eso?
No, yo estoy loco, definitivamente. Lo que pasa es que disimulo. Y hasta ahora dio resultado porque no me ha pasado nada, lo cual no quita que esta misma noche o mañana por la mañana se den cuenta. Sí, yo creo que locos estamos todos, en definitiva, ¿no? Son distintos tipos. Ese es otro lugar, y también en el taller muchas veces nos preguntamos, la locura. Entonces, para Luis Benítez, ¿la locura qué sería? La locura es simplemente otro estado de la mente humana. El tema de la normalidad a mí me parece absolutamente cuestionable. ¿Qué es normal? Un señor al que no se le ocurre una idea nunca. Eso es ¿qué es lo normal? Yo lo que cuestiono no es la locura, lo que cuestiono es lo que llamamos normalidad, que me parece absolutamente una convención. En el taller también trabajamos sobre los miedos. Muchas veces nos preguntamos por los miedos, y también tiene que ver con una obra de Carver que vimos y que contamos ahí. Luis Benítez y un miedo. Mirá, de chico tenía mucho miedo a unas cosas que veía laterales. Miraba yo así de costado y algo había que se movía. Ahora los miedos del adulto ya no son los miedos a la oscuridad o a la media sombra, sino al mundo en el que nosotros vivimos. Yo creo que con solamente leer los titulares de los diarios ya tenés para varias diarreas festivales en base a miedos muy concretos y reales, porque vivimos en un mundo que tiene una permanencia aleatoria, azarosa completamente, puede volar en pedazos todo en cualquier momento. No vuela, bueno, ¿por qué? Porque hay un milagro diario que lo mantiene unido. Eso creo que es el gran miedo, lo real. En el taller también trabajamos con esa foto, no la foto que vemos, la foto que nos imaginamos y que contamos. Luis Benítez, ¿qué foto nos contaría ahora? Yo una foto, como venimos a hacerle un homenaje a un gran poeta argentino que se llamaba Mario Morales, y se llama para nosotros Mario Morales, porque los poetas no mueren, sino que dejan sus obras y se van a leer poemas a otro lado. Luego la foto es la de Mario Morales, que era un hombre encantador, desprolijo y genial. Esa es mi foto de hoy. Una escritora que elijas y un porqué. Si es Mario Morales, de vuelta, esto un poco más de un porqué. Bueno, el escritor permanente para mí es Dylan Thomas, es el que fue mi maestro como poeta. Fue en el 75. En el 75 yo leí una traducción excelente realizada por una autora y una amiga que ya no está, extraordinaria traductora, llamada Elizabeth Ascona Cromwell, publicó por Ediciones Corregidor, y ese fue el autor que me dio vuelta y me hizo entender qué era la poesía. Entonces mi foto permanente es la de Dylan Thomas, un gran poeta galés. Vos sabés que en esta noche en la que se está leyendo y recordando a Mario Morales, es la segunda vez que aparece el nombre de Elizabeth Ascona Cromwell. Y yo contaba, cuando apareció esta noche por primera vez, que es uno de esos nombres que parecieran que están olvidados de la poesía argentina. ¿Por qué, en tu mirada, Elizabeth Ascona Cromwell es olvidada? Porque muchas veces las antologías las hacen pelotudos y ponen a sus amigos, a los tipos que les conviene, establecen cánones, por el afán de figurar como alguien de poder que dice vos sí, vos no. Arman antologías que son sistemas de exclusiones más que de inclusiones. Entonces, por eso, con mucha pena, con mucho dolor, en una antología que se publicó con mucha bambolla hace un par de años, que trataba de recopilar 200 años de poesía argentina, descubrí que entre muchos otros, Bufano, entre ellos, no estaba Elizabeth Ascona Cromwell, que era una de las poetas importantes para colocar. El secreto son esos caprichos de esas personas que quieren contarle a otros que es la poesía según ellos los ven. Por eso Elizabeth Ascona Cromwell no está en algunas antologías, pero yo creo que no va a ser olvidada, ni por los que la conocimos, ni por las nuevas generaciones que la van a seguir leyendo. Son modas, después vuelven los autores buenos. Y de su escritura entonces, o de ella como escritora, ¿por qué la rescatarías? ¿Por qué la rescatás? Porque era genuina. Yo lo que admiro de los poetas, de los prosistas también, es la honestidad que tienen. Yo, si a un poeta, a un escritor no le creo, no lo puedo seguir leyendo. Porque escribir un poema para decir escribí un poema es una forma de engañar al otro. Y eso es deshonestidad. De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. Emily Dickinson, la gran poeta norteamericana, que era una vieja que estaba completamente loca, pero era muy discreta.
Entonces salió una vez sola de su casa para ir a Boston a operarse de la vista. Y volvió más chicata que antes y se quedó en la casa para siempre y escribió algunos de los mejores poemas de la literatura norteamericana. Fue completamente olvidada, ahí tenés un claro ejemplo, hasta que la sobrina nieta de ella, limpiando cajones, encontró todos los poemas que había escrito esta vieja, a la cual no conoció, se dio cuenta que era algo extraordinario lo que la mina había escrito, y ahí fue lanzada a la fama. Fue casualidad, y es muy difícil decir que algo así, hechos tan concatenados, sean casualidad. Hay algo, yo no soy creyente, soy ateo, pero creo que alguna especie de duende, no un dios, pero un duende hay. Luis Benítez, ¿y qué poema aparece ahora en tu memoria que puedas compartir con nosotros? A ver, yo tengo una pésima memoria, pero el poema que ahora recuerdo es un poema de Paul Eluard, que dice: está de pie sobre mis párpados y sus cabellos en los míos, sus sueños a la luz del día me hacen reír, llorar y reír sin tener nada que decir. Es un poema muy breve de Paul Eluard. ¿Y de Luis Benítez, para cerrar? ¿Un verso o algo que rescates? No, de Luis Benítez no me acuerdo nada, por suerte. Es un poeta que yo he olvidado. Gracias infinitas por acompañarnos. A ustedes, un gran abrazo para todas las chicas. Muchas gracias.